Cuando una persona enfrenta un caso penal, una de las decisiones más importantes que puede tomar es hablar con su abogado de defensa criminal con claridad, honestidad y detalle. La información que compartes con tu abogado puede afectar la estrategia de defensa, la forma en que se revisan las pruebas, las negociaciones con la fiscalía y las decisiones que se toman en cada etapa del proceso. Este video es una guía general sobre qué debes decirle a tu abogado si tienes un caso penal, una investigación abierta, una orden de restricción relacionada con un caso criminal o cualquier situación que pueda tener consecuencias legales. No sustituye una consulta legal personalizada, pero puede ayudarte a prepararte mejor para hablar con tu abogado y proteger tus derechos. Lo primero y más importante que debes decirle a tu abogado es la verdad. Tu abogado necesita saber qué ocurrió, cómo ocurrió, quién estaba presente, qué se dijo, qué se hizo y qué detalles pueden afectar el caso, incluso si esos detalles te parecen negativos o difíciles de explicar. Muchas personas sienten temor de contar ciertos hechos porque piensan que pueden perjudicar su defensa. Sin embargo, ocultar información a tu abogado puede limitar la capacidad de anticipar los argumentos de la fiscalía, revisar las pruebas correctamente o preparar una respuesta legal adecuada. Tu abogado no está ahí para juzgarte. Su función es analizar los hechos, proteger tus derechos y ayudarte a entender tus opciones dentro del sistema legal. También es importante entender que tu abogado no puede preparar una defensa completa si solo conoce una parte de la historia. Si hay mensajes de texto, videos, llamadas, publicaciones en redes sociales, testigos, discusiones previas, antecedentes entre las personas involucradas o cualquier otro contexto relevante, esa información debe ser revisada. A veces, un detalle que parece pequeño puede cambiar la forma en que se interpreta una acusación, una declaración o una evidencia. Cuando hables con tu abogado, trata de contar la historia de la manera más precisa posible. No necesitas tener una memoria perfecta, pero sí debes intentar explicar el orden de los hechos. Por ejemplo, qué día ocurrió, a qué hora aproximadamente, dónde estabas, quién estaba contigo, cómo comenzó la situación, qué pasó después y cómo terminó. Si recuerdas el clima, la iluminación, la distancia entre las personas, si había cámara cerca o si alguien grabó parte del incidente, también debes mencionarlo. Estos detalles pueden parecer menores, pero en un caso penal pueden ser importantes. La ubicación de una cámara, la presencia de un testigo o la hora exacta de un evento pueden ayudar a revisar si una versión de los hechos coincide con la evidencia disponible. En defensa criminal, la precisión importa. También debes decirle a tu abogado si hablaste con la policía, con investigadores, con la supuesta víctima, con testigos o con cualquier otra persona relacionada con el caso. Si diste una declaración, aunque haya sido breve, tu abogado necesita saberlo. Si firmaste algo, respondiste preguntas, permitiste una búsqueda, entregaste tu teléfono o tuviste contacto con agentes del orden, esa información puede ser relevante para evaluar tus derechos y la legalidad del proceso. Otro punto importante es la evidencia digital. En muchos casos actuales, la evidencia no solo está en documentos o testimonios. Puede estar en mensajes de texto, correos electrónicos, registros de llamadas, fotografías, videos, aplicaciones de mensajería, ubicaciones del teléfono, publicaciones en redes sociales o cámaras de seguridad. Si existe evidencia digital que pueda ayudar o perjudicar tu caso, díselo a tu abogado antes de tomar cualquier decisión sobre ella. No borres, edites, alteres ni destruyas evidencia. Incluso si piensas que algo se ve mal, cambiar o eliminar información puede crear problemas legales adicionales. Lo mejor es preservar lo que existe y hablar con tu abogado sobre cómo debe manejarse. Tu abogado puede orientarte sobre qué información recopilar, cómo conservarla y qué pasos tomar de forma legal y ética. También debes hablar con tu abogado sobre tus preocupaciones personales. Un caso penal no solo se trata de lo que ocurre en la corte, también puede afectar tu trabajo, tu familia, tu licencia profesional, tu estatus migratorio, tu vivienda, tu educación, tus finanzas y tu reputación. Para poder ayudarte de manera completa, tu abogado necesita entender cómo el caso puede afectar tu vida,
Si no eres ciudadano de los Estados Unidos, si tienes una residencia permanente, una visa, DACA, un proceso migratorio pendiente o cualquier preocupación relacionada con inmigración, debes decírselo a tu abogado desde el principio. Algunas consecuencias migratorias pueden depender del tipo de cargo, del resultado del caso o de la manera en que se resuelve. Por eso, tu abogado debe conocer tu situación migratoria para evaluar riesgos y, cuando sea necesario, coordinar el análisis con un abogado de inmigración. También debes hablar sobre tu empleo. Si trabajas en una profesión que requiere licencia, si eres maestro, conductor comercial, enfermero, contratista, empleado público, miembro del ejército, profesional de la salud, trabajador de seguridad o si tu empleo requiere revisiones de antecedentes, tu abogado debe saberlo. Algunos casos pueden afectar licencias, certificaciones, permisos, trabajos actuales o futuras oportunidades laborales. Con esa información, tu abogado puede considerar no solo las consecuencias penales, sino también las consecuencias prácticas de cada decisión. Si tienes una orden de restricción, una orden de protección, condiciones de fianza o cualquier orden de la corte que limite el contacto con otra persona, también debes explicarlo con detalle. Tu abogado necesita saber qué dice la orden, cuándo fue emitida, qué conductas prohíbe y si ha habido algún contacto después de la orden. Las violaciones de órdenes judiciales pueden traer consecuencias serias, incluso cuando una persona cree que el contacto fue amistoso o iniciado por la otra parte. Antes de responder mensajes, llamadas o solicitudes de contacto, es importante hablar con tu abogado. También debes decirle a tu abogado si tienes antecedentes penales, arrestos previos, casos pendientes, condenas anteriores, desvíos, libertad condicional, probation, parole o cualquier contacto previo con el sistema penal. No asumas que algo no importa porque ocurrió hace muchos años o porque fue en otro estado. Tu historial puede afectar la estrategia, las negociaciones, las consecuencias potenciales y la manera en que la fiscalía o la corte evalúan el caso. Además de los hechos del caso, tu abogado necesita conocer quién eres como persona. En muchos procesos penales, la fiscalía, el juez o incluso un jurado pueden ver a una persona a través de un solo momento de su vida. Pero una persona no se define únicamente por una acusación. Tu abogado puede necesitar información sobre tu familia, tu trabajo, tu educación, tu servicio comunitario, tu salud, tus responsabilidades, tus logros y los esfuerzos que has hecho para mejorar tu situación. Esto no significa que la información personal reemplace la evidencia legal. Significa que el contexto humano también puede ser importante. En algunas situaciones puede ayudar a presentar una imagen más completa de la persona involucrada, especialmente durante negociaciones, audiencias de sentencia, solicitudes de programas alternativos o argumentos relacionados con condiciones de liberación. También debes hablar con tu abogado sobre tu situación financiera. Muchas personas se enfocan únicamente en los cargos penales, pero un caso también puede traer costos adicionales, como multas, tarifas de la corte, costos de programas, clases, monitoreo, restitución, transporte, pérdida de trabajo o tiempo fuera del empleo. Si estás pasando por una situación económica difícil, tu abogado debe saberlo. En algunos casos, puede haber opciones para solicitar reducciones, planes de pago, exenciones o alternativas, dependiendo de las circunstancias y de lo que permita la corte. Otra información importante es cualquier problema de salud física o mental que pueda afectar el caso, tu capacidad para asistir a la corte, tu memoria, tu comunicación o tu cumplimiento con órdenes judiciales. No todos los detalles médicos necesitan discutirse públicamente, pero tu abogado debe saber si existe una condición relevante. Esta información debe manejarse con cuidado y privacidad, pero puede ser necesaria para proteger tus derechos y presentar solicitudes apropiadas ante la Corte. También debes decirle a tu abogado cuáles son tus prioridades. Para algunas personas, la prioridad principal es evitar la cárcel. Para otras, proteger el empleo. Para otras, cuidar su estatus migratorio, mantener una licencia profesional, resolver el caso de manera discreta o evitar ciertas consecuencias futuras. Tu abogado no puede prometer un resultado específico, pero sí puede ayudarte a entender qué opciones existen y qué riesgos pueden estar asociados con cada una. Una conversación honesta con tu abogado no significa que todo será fácil,
significa que tu defensa estará basada en información real, no en suposiciones. Mientras más completa sea la información que compartes, mejor podrá tu abogado evaluar la evidencia, identificar problemas legales, revisar posibles defensas y explicarte los próximos pasos. En resumen, si enfrentas un caso penal, debes decirle a tu abogado la verdad sobre lo que ocurrió, quién estuvo presente, qué evidencia existe, si hablaste con la policía, si hay testigos, si existen mensajes o videos, si tienes antecedentes, si hay una orden de restricción, si tu estatus migratorio puede verse afectado, si tu trabajo o licencia profesional están en riesgo y si tu situación financiera puede influir en las consecuencias del caso. Tu abogado necesita conocer los hechos difíciles, no solo los hechos favorables. La defensa penal requiere preparación, contexto y comunicación clara. Si tienes dudas sobre qué decir o qué documentos llevar a una consulta, es mejor preguntar directamente. Una conversación completa y honesta puede ser una de las herramientas más importantes para proteger tus derechos y tomar decisiones informadas. En The Nieves Law Firm, ayudamos a las personas a entender sus opciones cuando enfrentan cargos penales, investigaciones o situaciones legales que pueden afectar su futuro. Si tienes preguntas sobre un caso penal, busca asesoría legal lo antes posible y evita tomar decisiones importantes sin hablar primero con un abogado de defensa criminal. No olvides darle like y compartir este video. Y para más contenido legal, sigue viendo y suscríbete a nuestro canal.